Bienvenidos a Estudiemos Juntos se Responde, un espacio donde contestamos tus preguntas acá en la mesa de Estudiemos Juntos. Esta semana estamos contestando las preguntas de la lección número 12, la lección de esta semana. Así que vamos a comenzar con una oración y rápidamente vamos a sus preguntas, que hoy tenemos 4 preguntas solamente. Así que, Sammy, pudieras comenzar con oración. Padre, gracias porque podemos estar aquí juntos contestando estas preguntas. Te pedimos que nos des sabiduría, que nos ayudes, Señor, a crecer juntos. Y si no tenemos respuestas, Padre, que podamos tener confirmación de tu Espíritu, que estás con nosotros y que en algún momento las podremos entender. Y sobre todo, si no tenemos la contestación exacta, que podamos siempre, por lo menos, reflejar tu carácter, tu imagen en todo lo que hagamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recordándoles que aquí simplemente estamos tratando de contestar las preguntas, no es que tenemos todas las respuestas, simplemente son nuestras conclusiones que llegamos, pero queremos, como Sammy decía en la oración, que sea el Espíritu que nos dirija a encontrar las respuestas en el momento que tal vez tengamos que encontrarlas. Pero gracias por dejar tus preguntas y vamos a comenzar con la primera, que nos hace Salim Hernández, y nos dice: queremos ver de forma literal las descripciones apocalípticas de la Biblia, como la venida de Cristo en gloria, la Nueva Jerusalén o el juicio final. Sin embargo, en mi opinión, podemos ver la gloria de Dios en la creación, en la capacidad del ser humano para amar, razonar, crear arte, cantar o reconocer la precisión matemática en las leyes físicas. ¿Por qué se piensa que Dios vendrá de forma literal, como lo expresa en el libro de Apocalipsis, en cuanto a su esplendor y gloria? Gracias a Dios por ustedes y sus lecciones. Me han ayudado mucho a tener más curiosidad e investigar cada día más y dejarme encontrar por Dios. La pregunta es: ¿por qué se piensa que Dios vendrá de forma literal, como lo expresa en el libro de Apocalipsis, en cuanto a su esplendor y gloria? ¿Qué piensan ustedes? Para mí, de que viene literal, porque los mismos ángeles se lo dijeron a los apóstoles cuando Jesús ascendió al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de nosotros vendrá como lo habéis visto al cielo. Jesús no tenía ninguna iluminación especial cuando se fue al cielo, pero no sé si a eso se referían los ángeles cuando dijeron: este mismo Jesús vendrá como lo habéis visto irse al cielo. No sé. ¿Qué piensan ustedes? Un poquito confundido con la pregunta, porque creo que él habla acerca de que ya podemos ver la gloria de Dios en medio de la creación, de la arte y todo. Entonces, no sé si la pregunta más en forma es que cuando Él venga es que vamos a ver la gloria de Dios y no se ve ahora. Claro, lo que me parece que está queriendo decir es si nosotros estamos interpretando gloria como resplandor. Y si la gloria de Dios mientras estaba acá en la tierra era mostrar el carácter de Dios, no necesariamente va a venir con un resplandor. Claro. Creo que eso es lo que le está... Sí. No necesariamente que va a venir con la revelación plena de Dios. Ahora es interesante porque la Biblia dice que en la segunda venida de Cristo va a venir el Padre también. O sea que ya... si es que tomamos literalmente lo que dice el Apocalipsis, ya no vamos a necesitar a Jesús para ver al Padre. Cuando veamos los dos, cuando veamos al Padre, vamos a ver a Jesús, y cuando veamos a Jesús, vamos a ver al Padre, ¿no? Pero y esa manera de ver va a ser física. Que vamos a verlo. Porque yo creo que eso fue lo que estábamos hablando en la lección la semana pasada. Yo creo que fue esta semana. Offline. Fuera. Creo que tenemos una discusión nosotros aquí, que seguimos aquí hablando de eso. Yo creo que sí. Pero sin duda la Biblia describe que Jesús, no sé si es lo que está buscando Joel en Apocalipsis, que Jesús va a venir con esplendor. Creo que es Apocalipsis 19 o 20. Déjame buscarlo un momentito acá. Apocalipsis 1.7 habla de las nubes. Viene con las nubes, ¿no? Ajá. Y todo ojo lo verá. Vamos a ver. Bueno, acá en Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque el juez juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, lo seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada y todo lo demás. Y bueno, es una descripción que da ahí. Pero estoy tratando de encontrar el texto que dice que viene, que el Padre también viene con él. Y la otra vez lo leímos cuando estábamos... Sí, pero lo dejamos de... ¿Tú sabes algo de lo que encuentra eso? Sí.
que no sé qué ustedes piensan, pero él dice aquí, sin embargo, en mi opinión, podemos ver la gloria de Dios en la creación, en la capacidad de amar y todas esas cosas, pero yo pienso que está limitado. Yo pienso que aún la creación como la vemos ahora está manchada por el pecado. Los seres humanos hemos destruido la tierra. Nuestro razonamiento también está limitado por el pecado. No tenemos la capacidad completa de pensar. Yo creo que sí podemos ver la gloria de Dios, pero creo que está limitada todavía. Aún en la creación, en las artes, en todo lo que él mencionó, creo que por el pecado está limitado para verlo. Y cuando él venga, pues ya todo se acabará. Imagino que entonces ahí podemos ver la plenitud. Y seguimos creciendo, es lo que pienso. Claro. Bueno, vamos entonces a la segunda pregunta. Joel. La segunda pregunta, a ver, acá dice: saludos familia y nuevamente gracias por la lección. 2 preguntas. Si permanecemos en una institución religiosa cuyos dogmas sabemos que no son correctos por temor a la presión social o al rechazo, ¿no estamos repitiendo el mismo error de Poncio Pilato al ceder ante las expectativas externas en lugar de actuar conforme a nuestras convicciones y la verdad? ¿Qué quiso decir Jesús en Lucas 12, 8 al 9? ¿Qué dice él? Lucas 12. Lucas 12, 8 al 9. ¿Lo leo? Sí. Les digo la verdad. A todo el que me reconozca en público aquí en la tierra, el Hijo del Hombre también lo reconocerá en presencia de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue aquí en la tierra será negado delante de los ángeles de Dios. Lucas 12, 8 y 9. 8 y 9. Bueno, a lo que acá es una interesante pregunta, en el sentido es: ¿por qué alguien se tiene que ir de una institución religiosa porque las doctrinas están incorrectas? O sea, ojo, yo no digo que te tenés que quedar ni te tenés que ir. O sea, es como que esto de si nosotros nos tendríamos que ir de una institución religiosa cada vez que hay una doctrina incorrecta, no podríamos estar en ninguna institución religiosa por el hecho de que todas las instituciones religiosas todavía no han llegado a tener todas las doctrinas correctas. Ese es el problema que ha generado el cristianismo basado en credos. O sea, ¿por qué? Porque el cristianismo basado en credos, en vez de identificarnos por Jesús y por el Espíritu Santo, nos identificamos por las doctrinas que tiene una iglesia. Entonces, cada vez que alguien descubre una doctrina nueva, se va de la iglesia y forma una iglesia nueva, una institución religiosa nueva, porque la iglesia siempre es la misma. O sea, la iglesia son los creyentes, somos nosotros, los creyentes en Cristo, los que viven en el Espíritu. Pero cada vez entonces, con el criterio credilicio, si podríamos decir así, cada vez que alguien descubre una doctrina nueva, cree que tiene que crear una nueva institución religiosa. Y no es así. O sea, vamos a tener que estar continuamente avanzando y no nos tenemos que ir de una institución religiosa por el hecho de que esté equivocada. Yo creo que sí, nos tenemos que ir de una institución religiosa cuando la institución religiosa no nos permite cumplir la misión que tenemos que cumplir. Muy simple. Yo pienso que la institución misma te sacará. Correcto. O sea, para mí ese es el ejemplo de Jesús. Porque, por ejemplo, nosotros tal vez no entendemos este concepto porque no somos judíos. Pero cuando tú dices que tú eres judío, no solamente estás identificando tu nacionalidad, estás identificando tu religión. Un judío no separa las dos. El judío es judío por religión y por nacionalidad. Y Jesús era judío. O sea, Jesús nunca negó el ser judío de la religión y del pueblo. Y él nunca dijo, no, estoy creando algo nuevo, me voy a salir de aquí. Como están todos equivocados, exacto, váyanse de ahí. Porque se quedó. Y finalmente lo sacaron, lo crucificaron. Es que la misión justamente es trabajar en diálogo con la gente que le gusta dialogar para poder seguir creciendo. Entonces, esta idea de tener que irme cuando hay una doctrina equivocada es la misma idea monástica de la Edad Media, que para no contaminarme con el mundo me voy. O sea, me voy a una montaña y vivo solo. No, o sea, la gente está equivocada. Bueno, estudiamos la Biblia con ellos. Ahora, si cuando estudiamos la Biblia con ellos, la gente me hace guerra porque yo pienso de una manera diferente, ya no más es lugar para estar en una institución religiosa. Claro. Y estar o no estar en una institución religiosa no tiene nada que ver con tu salvación. Nada más que las instituciones religiosas nos han enseñado que la salvación es a través de la institución religiosa, que justamente ese es el problema de Babilonia, que describe la... Y entonces los dirigentes religiosos de esta época nos hacen creer que la institución religiosa es la que nos salva, y que si nos vamos de la institución religiosa ya estamos fuera del manto de Cristo, si podríamos decir.
eso sí es herejía, y que la tomamos como si fuera una verdad. Y yo no digo, no hay que irse de una institución religiosa por el simple hecho de que esté equivocada, porque ahí hay gente entonces que puedo ayudar. Si está equivocada, bueno, ayudemos a la gente. Ahora, cuando la institución religiosa, como decís vos, se pone en contra mío y no me deja cumplir la misión que Dios me dio, entonces ahí me voy. O me sacan. Claro, una de las dos. ¿Qué tiene que ver los versículos con eso? ¿O otra pregunta aparte? Yo creo que acá la persona quiere decir que si yo no me voy es porque me negando. Estoy negando a Cristo. Okay. Y entonces Jesús se tendría que haber ido, o sea, todo el mundo se tiene que ir de todos lados, porque en todos lados no hay doctrina perfecta. O sea, y la verdad es progresiva. Aún Pablo no se consideraba todavía judío. Claro, y seguía yendo a los mismos lugares y todo. Es que la iglesia de Dios no es una institución religiosa, es un movimiento. La iglesia de Dios que es sal de la tierra, que se mete, o sea, se mete en la tierra. No es que se va, se mete en la tierra. Yo creo que ahí tuviste el clavo, y te digo que todo este tiempo he estado pensando, es que no entendemos lo que es iglesia. Claro, lógico. No se entiende lo que es iglesia todavía. Y es del problema medieval que todavía no hemos salido, porque nos han enseñado que la institución religiosa es la iglesia. Exacto. Y a pesar de que decimos, no, ahora viste cómo está, o sea, descubrimos una teología que está más adaptada, pero la tenemos en la boca, pero después cuando la llevamos a la práctica, hacemos sentir a todos condenados porque se salieron de una institución religiosa, y no es así. Y yo creo que es triste ver que hay líderes todavía y personas que piensan que la salvación, como te decías ahorita, que la salvación está en la iglesia que yo voy. Y adelantándonos al episodio de Estudiamos Juntos que vas a ver la semana que viene, justamente el problema de los fariseos era que ellos pensaban que la salvación estaba en la Biblia. Hay muchas personas que hoy piensan que la salvación está en la iglesia, y no es así. Jesús mostró que la salvación es Él. Jesús es la salvación. Fuera de Jesús no hay salvación, pero Jesús es la salvación, y eso es lo más importante. Y la iglesia, ¿para qué fue creada la iglesia? Fue para la iglesia, o sea, Dios la crea para poder apoyarnos los unos a los otros, y especialmente con un propósito de misión. O sea, ¿y cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia justamente es hablarle a los que están equivocados, es dialogar con los que están equivocados. Entonces, si yo porque una institución religiosa me voy porque están equivocados, entonces dejé de cumplir la misión. No sé si me explico. Sí, totalmente. O sea, somos sal, no podemos meter... Exacto. Nosotros muchas veces pretendemos que el salero... la sal, quedarnos en el salero. No, que la ensalada la metamos en el salero. Y es la sal que hay que meterla en la ensalada, no es traer la ensalada al salero. Y entonces no tenemos que estar huyendo para todos lados, buscando la doctrina perfecta. Hoy descubrí una doctrina nueva, me tengo que rebautizar porque acepté una doctrina nueva. Me viene de otra iglesia donde ya me entregué a Cristo y me tengo que rebautizar para... Ojo, yo creo que el rebautismo es muy lindo para celebrar, nuevamente confirmar mi entrega a Jesús. Pero no es la condición para entrar en una institución religiosa. No es. Sí. Pero no hemos tergiversado todo, lastimosamente. Y eso es todo, es porque no entendemos lo que es la iglesia. Entonces, cuando Hebreos dice no dejen de congregarse, como algunos, entonces pensamos que es un templo. Entonces tenemos gente que no deja de congregarse, pero no se están congregando realmente. Claro. Eso no es congregación. Están yendo para hacer el programa digamos, el Padlac, o el programa para bajar escuchar algo. Sí, la presión arterial, o para escuchar algo, estar activos en un templo, pero sin congregarse, porque no es congregación. Claro, sí. Eso no y por eso, cuando tú decías ahorita cuál es el propósito de la iglesia, para mí uno de los propósitos esenciales de la iglesia es relacionarse. Sí, lógico. O sea, si yo estoy congregándome, pero no me estoy relacionando, de nada vale lo que yo estoy llamando iglesia. La iglesia es terapia. Exactamente. Es terapia, y tiene un propósito de misión, que también cuántas veces nos encerramos en un lugar, o hasta en Zoom, porque hablemos ahora para Zoom, para estudiar la Biblia y descubrir el nuevo concepto, y la gente... No, estudiar y discutir, y sí, ahora estamos profundizando, y la gente y tu vecino que se está perdiendo, y la gente que está equivocada en las iglesias, y eso no, ahora nosotros somos los únicos que estamos correctos, y entonces vamos a reunirnos solamente con los que están correctos. Y entonces, que de paso, eso también trae, dándole larga a la pregunta, eso trae otro concepto cuando yo pienso que yo estoy mejor, o sea, que yo sé más que otros, y que tal vez no tengo que aprender nada, pero todos tienen que aprender de mí. O sea, todos aprendemos de todo. Exacto. Y podemos aprender incluso de aquellos que están incorrectos. Correcto. Bueno, vamos a la tercera pregunta, Sammy. No, hombre.
Dice, hola pastores queridos, quisiera saber cómo interpretan estos dos versículos. San Juan 10:28 y 2 Corintios 5:19. Ok, yo tengo 2 Corintios 5:19. ¿Y Juan cuánto? 10:28. 10:28 dice, a ver, que no lo veo bien, acá está. No, 27:28 acá. Mi Padre, que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Está hablando de las ovejas. Ah, no, ese es 29. ¿Es 28? Sí. 10:28. 10:28. Acá está. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ok, está hablando de las ovejas que el Padre le da a Jesús. Ok. Y 2 Corintios 5:19 dice, estoy como Juan, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. ¿Qué pasa? La pregunta es... No, ¿cómo lo interpretamos? Juan 10:28. Sí, ¿cómo interpretamos esos dos versículos? Para mí, que yo lo que interpreto es que ya Dios ya hizo todo para que todos sean salvos, pero, o sea, en esto también no todos, o sea, los que están en Cristo, nadie va a perecer. Sin embargo, para mí, el hecho de que Dios haya hecho a todos salvos no elimina el proceso que Dios hace para que alguien llegue a tener esa salvación, o sea, la tenga efectiva dentro de su vida. Eso es lo que creo. O sea, la salvación no se hace efectiva hasta que alguien cree. Entonces, si yo no creo, la salvación está fuera de mí. Es como el hijo pródigo, que, digamos, los hijos pródigos, por ejemplo, ellos recibieron la herencia, ellos tenían la herencia, pero uno desperdició la herencia y otro trabajaba por la herencia. Ninguno de los dos, a pesar de que tenían toda la herencia, ninguno de los dos estaba realmente con el Padre. O sea, uno trabajaba para estar con el Padre y otro se fue a desperdiciar las bendiciones que el Padre le había dado. Entonces, no sé si estoy siendo claro o estoy siendo confuso con lo que estoy diciendo. No, yo creo que sí. Para mí la conexión es, si leo 2 Corintios primero, en Cristo Dios reconcilió al mundo. Reconciliado de que Dios estaba molesto con nosotros, no, porque Jesús lo muestra. Reconcilió la percepción que nosotros teníamos de Dios. Y entonces, si ya Dios reconcilió, o sea, Dios se reveló en Jesús para que lo conozcamos bien como es Él, y entonces uniéndolo con el versículo de Juan, si leemos el versículo antes, el 27, que dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán, nadie puede quitármelas. Esas ovejas que han aceptado y creído esa revelación, Jesús la enseñó, tienen vida eterna al momento. O sea, reconocieron la reconciliación que Jesús trajo y tienen vida eterna. Y en la medida en que sigan creyendo esa revelación, tienen vida eterna. Claro, yo creo, por ejemplo, una de las cosas que creo es que todos nacemos con la vida eterna. O sea, toda persona que nace en este mundo nace salvo gracias a lo que Cristo hizo. Sin embargo, como Dios respeta la libertad, nosotros podemos rechazar esa salvación que Dios nos dio. Y por eso nadie se salva por aceptar a Jesús. No, perdón. Nadie se pierde por... nadie se... a ver, ¿cómo bueno, nadie se salva por creer. Nos perdemos solamente por rechazar, porque la salvación ya la tenemos con nosotros. Y que cuando creen no es que ahí se te otorga, o sea, porque sería salvación por obra. Exacto. Correcto, pero cuando no creo, yo puedo rechazar la salvación. Claro. Pero, o sea, yo ya nazco con la salvación. Nazco inconscientemente con la salvación. En la medida que voy creciendo, voy haciéndome consciente de que esa salvación está a disposición mía, o la rechazo, porque no la quiero, porque salvación significa vivir en la presencia del Padre. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer Satanás? Satanás trata de tergiversar la imagen de Dios para que yo no quiera vivir con el Padre, para que yo rechace a Jesús. Nada más,
que entonces hay personas que no rechazan realmente a Jesús, sino que rechazan al Dios que presentamos los cristianos, que es un Dios tergiversado. Entonces rechazar un Dios falso tampoco puede ser condenación, claro. Y esas personas no se pierden por eso. Yo creo que las personas que se pierden son justamente lo que da la Biblia, lo va a entender, es la persona que persigue a aquel que está predicando al Cristo real. Exactamente. Es la persecución justamente lo que evidencia que alguien está rechazando la salvación que ha sido dada en Cristo. ¿Y cómo hacemos, por ejemplo, con los que nunca escucharon nada del cristianismo, absolutamente nada? En ellos está trabajando el Espíritu Santo y ellos han sido salvos por lo que Cristo hizo. Y los que rechazan eso, sería como que rechazar el amor, las características. O sea, si tú tienes una persona que no tiene ninguna base cristiana, pero vive amando, en amor, lo refleja, pero tiene otra persona que va en contra de eso, entonces eso es rechazar a Dios. Porque justamente en esa persona, como dice Pablo en Romanos capítulo 2, dice que hay personas que hacen por naturaleza, o sea, lo que es de la ley. Pero entonces, ¿quién produce? En Ezequiel dice que el que produce la ley en nosotros es el Espíritu. Entonces esas personas tienen el Espíritu. Entonces, ¿por qué ellos siguen creciendo? No se resisten al Espíritu y al no resistirse al Espíritu permanecen en la salvación inconsciente que tiene, que le ha sido dada por lo que Cristo hizo al salvar al mundo, por el acto que hizo al salvar al mundo. Qué Dios tan espectacular, viste, que realmente hace todo para salvarnos. Ahora, el gran problema es que hay gente que piensa que porque Dios hace todo, entonces quita la responsabilidad del ser humano. Y yo creo que Dios, la salvación por gracia, nunca quita la responsabilidad del ser humano. La responsabilidad de decidir, sea, la responsabilidad de avanzar. O sea, o yo me cedo a los impulsos del Espíritu o rechazo esos impulsos del Espíritu. Y ahí es que va el punto de creer. Creer refleja también, por eso es que no es por obra, pero el creer implica se manifiesta en las obras. Es decir, entonces cuando Santiago tú dices que crees, tus obras van a ser en amor. Claro, porque es como Santiago dice, yo no puedo decir que yo te amo, pero te voy a maltratar. Pues entonces no estoy mintiendo. Ahora, sí, termina. No, simplemente iba a decir que mi fe se muestra en mis acciones. Ahora, ¿qué es el evangelismo? El evangelismo no es ir a llevarles a las personas para llevarles la salvación a las personas, sino es ir a las personas para que ellos se den cuenta que la salvación ya ha estado asegurada y que crean en eso, que no lo rechacen. O sea, por ejemplo, y perdonen lo que voy a decir, pero un narcotraficante, un homosexual, un asesino, no está perdido, está salvo todavía. Nada más nadie le ha predicado eso. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Manasés. Manasés no se perdió, estuvo en un proceso de perdición, pero no llegó a perderse. Y entonces en un momento, en vez de rechazar totalmente al Espíritu, cedió en un momento. Y al ceder, entonces nuevamente entró de vuelta en ese proceso eterno de salvación. Entonces, lo que necesitamos, por eso, lo que decíamos, no sé si ahora o en el estudio de la semana que viene se va a decir, o no sé, que es cuando levantemos a Cristo, al Cristo verdadero, eso produce que a todos va a traer a Dios. Pero ¿quiénes son los que generalmente más se resisten? Eso está en la Biblia, no lo digo yo. ¿Quiénes son los que más se resisten? Son los que han desarrollado una idea tergiversada de Dios y especialmente aquellos que se creen que son superiores a otros por estar en la religión. Literalmente. Y le impiden a otros que entren. Exacto. Muy bien, vamos con nuestra última pregunta que la hace Mariano. Oye, se me olvidó decirle que fue Gustavo, por si acaso, perdóname. Sí. Yo tampoco leí. No. Y el de la pregunta tuya, Joel, fue Tomás Abraham. Saludos. Mariano nos dice, perdón, yo no creo que Dios estaba haciendo una sombra de lo que ocurría con Jesús mediante los sacrificios. Los sacrificios de sangre fueron siempre un sistema que utilizó el ser humano para congraciarse con sus dioses, y pienso que el pueblo judío, a su manera, no fue diferente. Ellos también debían ofrecer sacrificios a su Dios. Pero hay textos en las Escrituras en los que se nos dice que estos sacrificios, que como tantas otras cosas incorrectas, Dios ha permitido que los hombres sigan haciendo, no eran deseados por Dios. Pero ellos no entendían otra manera. Creo que nunca Dios ha querido ni necesitado sangre para la remisión de nuestros pecados. Y lo que dice en Hebreos está muy claro porque lo expresa cuando dice, según la ley de Moisés, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero eso lo decía la ley de Moisés. Dios, pienso, que no deseaba esto. Creo que Dios está muy por encima de todo esto y nunca ha precisado de derramamiento de sangre. Me gustaría que me dieses una respuesta a esta opinión. Bueno, no sé.
Para mí, los sacrificios, el primer sacrificio lo hizo Jesús en Génesis. Para mí no. Para mí lo hizo Adán. O sea, cuando digo que lo hizo, es que para no fue mí, Adán que vino con la idea de matar a un animal. Para mí Jesús se aprovechó de lo que pasó con Adán para enseñar una lección. O sea, yo lo veo a esto de los sacrificios lo mismo que la esclavitud. O sea, Dios no aprobaba la esclavitud, sin embargo tenemos en la ley de Moisés que hay esclavitud. Y Dios toma el tema de la esclavitud y parece hacerlo legal en el Antiguo Testamento, pero sin embargo Dios le pone un montón de leyes a la esclavitud para hacerla mucho más benigna que en los países, digamos, en los otros países, y después pone un año de jubileo incluso para liberar a todos los esclavos. O sea, Dios que ese era el fin de todo, que todo el mundo viva libre. Y ahí Dios estaba haciendo una sombra de lo que iba a pasar con una mentalidad de pecado que Dios siempre lleva a la libertad. O sea, el clímax de Dios siempre es la libertad, es la claridad, es el hecho de que todo sea puro en Él mismo y ya no haya nada humano. Entonces yo creo que los sacrificios Dios los toma así. Posiblemente los paganos, no posiblemente, sin duda tenemos muchísimas evidencias que los paganos usaban los sacrificios, y Dios toma un sistema que usaban los paganos también y lo toma Dios con la mentalidad pecadora que tenía el ser humano para mostrar una sombra de lo que había que venir, de lo que vendría. Por supuesto, así como los profetas se iban manifestando en contra de la esclavitud, se iban manifestando en contra de muchas cosas, se fueron yendo manifestando en contra de los sacrificios también a lo largo del Antiguo Testamento, viendo que hay una revelación progresiva y viendo que de una cosa totalmente humana se va llegando a una revelación totalmente divina en Cristo, que Cristo muestra que Dios no necesita sacrificios, Dios ofrece sacrificios. Y eso estamos totalmente de acuerdo, que Dios no necesita sacrificio, Dios no necesita sangre para ser apaciguado, no necesita ningún tipo de obra del ser humano para que el ser humano sea aceptado, o sea, pueda ganar su amor. Y entonces, pero eso lo va descubriendo el ser humano de a poco. Dios nos toma donde estamos para llevarnos a donde Él está. Por eso creo que no hay contradicción. O sea, quizás los énfasis son un poquito diferentes y está bien. Si pensamos diferente, bueno, cada uno tiene que seguir pensando como Dios le dicta que tiene que pensar. Para mí la idea, no sé si vino de Adán y Eva, de sacrificar un animal. Adán y Eva tenían una necesidad. O sea, yo lo que creo, y claro, eso no está en la Biblia y alguien me va a decir que es hereje, que Adán en un momento de una explosión de ira mata a un cordero por fruto del pecado. Pero ellos necesitaban ser vestidos. Entonces Dios aprovecha eso para vestir a Adán y Eva. Entonces, cada vez que se les gastaban las vestiduras, ellos tenían que sacrificar un cordero para poder vestirse. O sea, porque al final la naturaleza queda al servicio del ser humano. De ahí Dios saca una lección tremenda. O sea, ¿cuál es la lección? Es que yo la única manera que me puedo vestir es a través de la muerte de alguien inocente. Entonces nosotros vamos a lo que hizo Jesús en la cruz. Jesús entrega su espíritu perfecto, que es el espíritu que nosotros no tenemos, el espíritu que nosotros no hemos vivido, el espíritu que nosotros tenemos es corrompido. No, Jesús entrega un espíritu perfecto para que todos podamos ser vestidos de ese espíritu y podamos ser cubiertos. Entonces, para mí el simbolismo, o sea, Dios de un acto imperfecto saca simbolismos que van a reflejar de alguna manera el ministerio que Jesús iba a traer para con nosotros aquí cuando estuviera en la tierra, ¿no? Entonces, si no sé cuánto, si lo podemos hablar offline nosotros. Sí. No, lo hacemos acá, Yo creo que es bueno que que la gente... porque nosotros nos quedamos aquí como 2 horas más, probablemente nos quedaremos un rato hablando. La gente en los controles nos está diciendo también que terminemos ya. Pero no importa, yo creo que como esta persona hizo la pregunta, creo que es necesario aclarar. No, pregunto como, ok, si entonces, porque es un tema tremendo, necesito profundizar en él, pero entonces me cuesta lo del sacrificio, el primer sacrificio. Entonces vamos a ponerle que si no vino de la idea de Dios, vino la idea de Adán, o si fue así que le dio. Yo creo que Dios aprovechó una circunstancia pecaminosa para poder sacar una lección de lo que Él iba a hacer con el hombre. Pero es que está tan perfectamente el cordero, todo, es como que tan... que es random. A un cordero que le dio... No. El sistema de sacrificios no lo inventó el hombre. Lo que inventó, eso lo inventó Dios. Lo que Dios aprovecha
una cosa que hace el hombre para de ahí sacar algo. Pero entonces parece como que la idea del... Exactamente, hasta un cordero, todo... Como Adán sabía. Digo, no nos dice... En Génesis no nos dice que era un animal. ¿Qué animal era? Claro, exacto. Y Génesis después, no acordate que en los animal. sacrificios se podían sacrificar también cabritos, o sea, se podían sacrificar el primer animal toros. que había frente a él lo metió un cantazo. No, y posiblemente... No sé, para mí era el animal... Ojo, es todo especulación claro. esto. Pero el animal más cerca que tenía. A mí me cuesta un poquito esa interpretación porque... Adán sufrió cuando, dice Elena White, que lloró cuando vio una hoja caerse muerta. Sí. Imagínate tener que matar por un arrebato de ira. ¿Y vos te crees que un arrebato de ira después cuando se da cuenta no puede tener tristeza por eso? No, después que te das cuenta sí, pero me refiero que quizá en el corazón de en la cronología de Génesis es que pecan, ellos se hacen de higuera primero, ni siquiera pensaron en un animal. Y entonces llega Dios y ahí es cuando Dios los cubre. Les quita. Claro, le quita la de higuera y los cubre con pieles. Claro. Entonces, fíjate. Pero no dice... O sea, ¿entiendes? Es para Chosen, un librote de Chosen. Pero suponete que ellos se vistieron con higuera y entonces cuando están vestidos por higuera, o sea, cuando ellos hacen ese esfuerzo externo, no cambian el corazón. Y entonces ellos siguen. Vos fíjate que Adán, comió del fruto por amor a Eva y a los 5 minutos está queriendo que Eva muera. O sea, ellos no sabían lo que había pasado dentro de ellos. Claro. Entonces, como nosotros, ¿nunca te ha pasado vos que explotaste un acto de ira y que después dijiste, ¿qué hice? Y quizás en ese acto de ira heriste, heriste los sentimientos de las personas que más querés, porque generalmente en un acto de ira nosotros herimos primero a las personas que más queremos. Y entonces después te das cuenta y eso te da tristeza. Claro. Entonces, para mí, Dios aprovecha eso porque si no, si Dios mató al Cordero, entonces tendríamos que decir que Dios mató a Jesús en la cruz. No sería símbolo. Sí. Entonces, si vamos al ritual del santuario, cuando el israelita llevaba al Cordero por su pecado, no llevaba por una exigencia, sino lo llevaba por su pecado y el sacerdote no se metía en la muerte del cordero. En eso, le entregaba un cuchillo y el israelita tenía que matar al cordero que él había criado, el cordero que era el que estaba más cerca de él, lo tenía que matar, y eso fue justo lo que pasó en la cruz. Yo en eso, yo en eso estoy de acuerdo, o sea, no digo que Dios fue el que lo mató, pero el plan de salvación que involucraba la muerte y el sacrificio de Jesús fue antes de la fundación del mundo. Sí, ¿qué pasa? Eso ya estaba en la mente de Dios. Sí, lógico. Pues por eso, a eso me refiero con la pregunta. Pero él está hablando de los sistemas de sacrificio. Bueno, él dice acá, los sacrificios de sangre fueron siempre un sistema que utilizó el ser humano para congraciarse con sus dioses. Y es verdad eso, que los seres humanos lo utilizaron para congraciarse con sus dioses. Dios utilizó eso sino para hacer una sombra, a mi criterio, una sombra de lo que iba a pasar, como si fuera una profecía. Pero Dios no estaba pidiendo, como por ejemplo, los israelitas consagraban el templo y 1000 corderos, porque ya estaban ellos en la misma connotación pagana. Y por eso Dios no estaba queriendo sangre, simplemente eso era un símbolo de lo que iba a pasar. Y con eso estaba alimentando a la gente, o sea, porque la gente de todas maneras iba a matar un cordero, la gente de todas maneras tenía que vestirse con la... Entonces dice, voy a aprovechar todo esto cruel para darle algo útil, que no sea simplemente un desperdicio de sangre sin sentido. Tengo 2 preguntas. Una es en cuanto, entonces Adán, justamente después de Adán, ¿seguían los sacrificios o no? Bueno, Caín y Abel seguían sacrificios. Entonces ya era simplemente de ellos o de Dios de que siguieran ese sacrificio. Y lo otro, entonces Jesús no tenía que morir en la cruz, entonces. Sí, en la cruz, o sea, no tenía... Derramar sangre, morir para perdonar nuestros pecados. Jesús tenía que morir, por el hecho de que, bueno, acá hay dos, una cosa es un acto expiatorio y otra cosa es un acto de revelación. Hay 2 teorías con respecto a esto, es que Jesús, vos no podés saber cuánto amo a una persona si no muere por el amor que da. O sea, vos yo te amo
Y vos decís, bueno, ¿dónde vas a saber que amás? Todos lo sabemos. Por ejemplo, te estás muriendo, se está hundiendo un barco y vos amás y mostrás que estás dispuesto a dar tu vida por tu hijo. O sea, y no salís nadando vos y salvarte vos, sino que ahí se ve la mayor cantidad de amor. Si Jesús no moría, no se revelaba totalmente el amor de Dios. Es más, Jesús dijo que Él necesitaba morir para poder entregar su vida. Entonces, si Jesús no moría, no podíamos tener la vida de Él. O sea, vos simplemente, si yo te entrego este teléfono, te lo regalo, tengo que despojarme de Él. Si Jesús me regaló su vida, Jesús se tenía que despojar de la vida. En ningún lugar estaba determinado que Dios exigía una muerte cruenta. Pero como dije en otros programas, si vos te vas a meter en la... si por ejemplo vos vas a Río de Janeiro, en Brasil, y te metes en la favela, que es la más peligrosa del mundo, que ni los policías entran ahí, yo te digo, vos decís, Joel, voy a ir a la favela, yo te voy a decir, vas a morir ahí. Y no que te estoy profetizando y que sea el futuro, sino que yo sé que si te metes ahí, vas a morir. Entonces Dios sabía que si Dios mandaba la revelación de Dios en Jesús, en este mundo malvado, lo íbamos a matar. ¿Y cuál era la muerte más cruel que había en la época de Jesús? Era la cruz. Entonces, no se necesitaba ser un profeta para saber que Jesús iba a morir en una cruz. Porque esa era la muerte más cruel que había y los seres humanos, ante la revelación de Dios, nos resistimos y entonces matamos. Ahora, no era que Dios pedía la muerte del ser humano para poder dar vida. Pedía la muerte de un ser humano para que se despoje y nos dé la vida de todos. Y por eso era necesario que Jesús muera para nosotros poder recibir su vida. Si no, no podíamos tener su vida. Bueno, no, yo creo que sí, realmente esto va para algo, porque podemos entonces hablar de qué es la ley de Moisés. La ley de Moisés la inventó Moisés o la inventó Dios. Pero eso es otro tema, pero ya vemos 36 minutos. Claro. Esto va a ser otro Estudiamos Juntos. Pero nada, Mariano, gracias por tu pregunta y yo sé que tal vez no la podemos y es un contestar, diálogo. Claro. O sea, y lo que estoy diciendo yo es simplemente mi manera de ver, lo que él dice es su manera de ver y por esto... Si no, él no hubiera presentado su manera de ver, yo no hubiera presentado la mía, y ahora todos podemos escuchar, ver, y el Espíritu nos tiene que revelar qué es lo que es lo correcto. Correcto. Pero bueno, gracias a todos los que sometieron sus preguntas. Recuérdense que cada domingo y lunes es los días que usted puede escribir las preguntas de Estudiamos Juntos, y acá con mucho gusto vamos a traerlas y hacer... la mejor intención que tengamos de cómo nosotros podemos ver las preguntas y contestar sus inquietudes. Gracias por estar con nosotros, que Dios te bendiga, que pases una feliz Navidad. Te esperamos la próxima semana en otra edición de Estudiamos Juntos Responde.